como bien saben nuestras compañeras escritoras que han sido madres, cambia el ritmo, la estructura y el espacio de escritura. O sea, cambian las condiciones materiales de escritura durante la crianza y eso tiene un efecto eh, estimulante, pero también brutal y a veces difícil en nuestros métodos de escritura y en nuestra misma posibilidad de escribir. Pero si se consigue crear un espacio que no puede ser el espacio que había antes, tiene que ser otro, diferente, adaptado, ¿no? A las nuevas circunstancias, entonces la puerta que se cerró se convierte en una enorme ventana abierta. Y por esa ventana, em, a mí me han sucedido cosas que tienen que ver primero con la inmensa atención al detalle y, y un cierto candor en el mirar que lo aprendí de mi hijo. No es una cosa que yo le estoy enseñando a mi hijo, no, 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 al contrario, yo siempre digo que soy el discípulo secreto de mi hijo. Es mucho más, y Alejandro lo sabe, lo que aprendemos o nos es devuelto durante la crianza que lo que supuestamente transmitimos o legamos, que es muy precario y muy provisional, ¿no? Pero en cambio los aprendizajes que se hace durante la crianza me parece que son como cruciales, como trascendentales y te acompañan como el resto de tu vida. Y, y entonces, bueno, hay algo como de una cierta poesía delirante, de una cierta capacidad de asociación que cualquier artista de vanguardia envidiaría en su vida adulta y que la infancia es simplemente la normalidad, ¿no? Y también a mí, bueno, se me abrió una vía de escritura que evidentemente no estaba cuando nuestro hijo no había llegado a nuestra vida. Me importa y me obsesiona y me emociona mucho eh, escribir sobre los aprendizajes que mi hijo me permite. También me cambió la manera de leer, un poco porque leo en su nombre, pero también porque presto atención a cosas que antes no prestaba atención. Por ejemplo, eh, para mí ahora el libro de José Martí, El Ismaelillo, que es uno de los primeros libros sobre paternidad y crianza de la historia de la literatura latinoamericana, estuvo siempre ahí y nunca le había dado especial valor, ¿no? Y al mismo tiempo también hay algo de lo que habla Alejandro también en su libro, y a mí me gustaría reivindicar lo que tiene que ver con la ternura como categoría ético-estética y con el debate, por lo tanto, de lo que la policía emocional habitualmente de la masculinidad tradicional, llamaría lo cursi, la sensiblería, que es todo aquello que pasa de la línea de la contención, ¿no? Cuando no contenemos lo suficiente, no reprimimos lo suficiente ciertas emociones, entonces entramos en un territorio prohibido o censurable que llamaríamos lo sensiblero, lo cursi, etcétera, que para mí me parece un territorio en disputa, ¿no? Porque la raya de dónde está eso es muy personal y depende de generaciones y de experiencias colectivas e individuales, ¿no? Y me parece que esto explica, entre otras cosas, eh, por qué el mito cuenta que los hombres no sabemos qué hacer con un bebé. No solamente hay razones evidentemente biológicas, sino culturales. Y una de ellas es qué hacer con un sujeto que es todo llanto, todo emoción, y es un sujeto todavía prerracional o presuntamente prerracional. No hablo de la edad del hijo de Alejandro, que ya es todo un productor musical silvestre, sino los primeros compases de la infancia, ¿no? Si no hay una relación entre una manera represiva de leer o de escribir y el vínculo que se le supone a los hombres con los bebés. Me identifico mucho con la síntesis que hizo Andrés. Añadiría o enfatizaría que, claro, mamá, papá, padrastro, padre adoptivo, hermanos mayores de hermanos chicos, lo que nos es dado al acompañar el crecimiento de un niño es también presenciar aprendizajes que es imposible que recordemos haber realizado, ¿no? O sea, no sabemos, no podemos recordar haber aprendido a hablar, no podemos recordar haber aprendido a caminar, ¿no? Entonces eso nos despierta de una forma muy específica, ¿no? Y también nos hace habitar simultáneamente al menos dos tiempos, quizás tres tiempos, ¿no? Eh,
porque hay una prefiguración del futuro también que está constantemente en el interior del, del presente, ¿no? Eh, y creo que todo esto se puede narrar muy tradicionalmente desde el problema, ¿no? O sea, se le puede quitar todo dinamismo y fosilizarlo de antemano. Y eso es, creo yo, un desastre, ¿no? Porque finalmente nos mata y mata lo que por el contrario, sentimos que nos cruza, ¿no? O sea, yo lo que siento es que esos procesos, más allá de lo biográfico, son los que permite discutir la literatura, ¿no? O sea, la literatura permite eh, eh, discutir sin solucionar artificialmente nada. O sea, sin llegar a conclusiones, sin que prevalezca, porque no sé, la imagen clásica de un padre mirando orgulloso a su bebé, hay muchísimo dolor también. O sea, lo primero que hay que suponer es que ese padre, esa sonrisa, lidia con la sensación de que se te puede caer, ¿no? Hay una Sí, fragilidad enorme en eso, y lidia con tus propias carencias y lidia con tu mortalidad que se acelera. Es, digamos, una sonrisa muy frágil, muy claro. vulnerable. Entonces ahí está la experiencia en un sentido muy amplio y abigarrado, ¿no?